Estás con Aso Comunal Estéreo. Somos jóvenes y siempre nos han preguntado ¿de qué hablan los jóvenes? Este es un programa realizado por el Subsistema de Participación Juvenil del municipio del Santuario y apoyado por Aso Comunal Estéreo 89.4 FM. Bienvenidos. Buenas tardes para todo el público que nos está escuchando a esta hora, 5 de la tarde. También le queremos extender el saludo al público de la ruralidad y por supuesto de la urbanidad, a todas las juventudes y a todas las personas que nos están escuchando a esta hora. Le agradecemos a Socomunal por este espacio tan importante que nos facilitan para el subsistema de juventud, el subsistema municipal de juventud del Santuario Antioquia, plataforma de juventud y consejo municipal de juventud para llevar a cabo este programa llamado ¿De qué hablan los jóvenes? Esperamos pues que disfruten de este programa y por supuesto si se lo perdieron lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube Music y demás. En este momento nos encontramos por acá, el que les está hablando en este momento, Daniel Escobar, consejero municipal de Juventudes y también un apasionado de la radio por este programa de que hablan los jóvenes. También me gustaría darle entrada a la entrevista del día de hoy, una persona muy conocida por el municipio del Santuario y también muy querida, especialmente en el sector cultural. Recordemos que nos encontramos en la temporada de artes y artistas del municipio y quién más sino Betty, muy querida, muy amada en el sector cultural del Santuario. Betty, adelante. Ay, qué rico que me hayan invitado. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Qué rico que estén conectados con este programa. Muchísimas gracias, Daniel, por invitarme a este programa. Me siento muy honrada por sus palabras tan generosas hacia mí. Muchas gracias. El cariño se siente, Betty. Yo creo que todo ese trabajo que has tenido en la cultura del municipio y que de cierta manera nos vas a contar acá, ese cariño a través de todos estos años y todo ese trabajo pues se ha sentido en ese cariño que yo creo que el municipio te tiene en este momento, a pesar de que no sos de acá, Betty, ¿cierto? Nada, yo soy de un municipio hermoso también, Santo Domingo, nordeste antioqueño, la cuna del escritor don Tomás Carrasquilla. Bueno, pero nos estamos adelantando un poquito a lo que ya es el grueso del programa, que es de qué hablan los jóvenes, metodología. Bueno, Betty, pasamos a las preguntas ya más de cultura y nos estamos adelantando un poco de dónde venís, ¿cierto? De Santo Domingo, pero Betty, ¿quién sos vos y qué haces siendo Betty? ¿Quién es Betty? ¿Qué hace? Bueno, Betty es una mujer que en la vida nada me ha quedado grande, absolutamente. Humilde, vengo de unos padres, mi papá era zapatero, mi mamá era ama de casa, los dos ya fallecieron. Soy una apasionada por el arte. Muy particular, porque cuando me subo de pronto a un bus y voy para mi pueblo me dicen aquí huele a arte. Entonces es como ese piropo que digo, ay, fue pucha, qué piropo tan lindo. Me encantó ese piropo que me echaban, aquí huele a arte. Entonces sí, yo siento que respiro arte por todos lados. Me he movido, llevo 40 años moviéndome en el arte, en esta parte, en diferentes municipios de Antioquia. Y bueno, ha sido maravilloso como ese quehacer dentro de las tablas, me he movido como director de cultura, me he movido como actriz y me he movido como profesor. Entonces no me he enfocado en una sola cosa, porque dicen, bueno, 40 años se ha sobrevivido del arte. Total. Puedo decir que sí, saqué a mis hijos adelante gracias a mi hacer cultural, pero porque no me enfoqué en una sola cosa, ¿cierto? Porque me he movido en todos esos ámbitos. Ahorita en este momento estoy como asesora de turismo del municipio, pero pues sigo haciendo arte, pertenezco a un grupo de teatro
que se llama La Escena Onírica. Es un grupo de teatro que tenemos actores de acá del santuario y actores de Santo Domingo, porque yo siempre he dicho en mis entrevistas o donde voy o voy a representar Antioquia en alguna de mis actividades, digo, hay 2 municipios que me atraviesan profundamente y es el santuario y Santo Domingo. De hecho, nosotros íbamos a ir a México a hacer un proyecto, todavía lo tenemos, y ahí dentro de ese proyecto hablo de esas 2 cosas que nos atraviesan como persona que me atraviesa y me ha movido y me ha hecho ver que yo pertenezco a esos 2 municipios. Qué belleza, Betty. Betty, justamente estabas hablando del tema del teatro. Me gustaría saber qué es el teatro y principalmente qué es el teatro para vos. Bueno, esa pregunta me encanta porque para mí el teatro de verdad es un transformador de vida. Y lo digo porque en mi municipio, en Santo Domingo, yo tenía un grupo de teatro. ¿Y saben de dónde? De la Cárcel Nacional. La Cárcel Nacional, los internos de allá, yo empecé a ir allá a dar clases y con ellos pude tener un grupo maravilloso de más de 20 jóvenes y ver cómo el teatro lograba transformarlos, cómo el teatro podía sensibilizarnos, porque es que el teatro atraviesa todos nuestros sentidos. Ver a ellos que estaban por cosas grandísimas, malísimos, y verlos en el suelo, tirados, relajados, tratando de ser otras personas, fue muy bonito para mí. Ese proyecto, de hecho, pues uno de los proyectos de grado en la universidad era ver cómo en las cárceles podía el teatro transformar vidas. Y les cuento que la obra que presentamos al final fue una obra que nos dejaron, que ellos pudieron salir al teatro municipal acompañados de policías, habían taxis por todos lados porque llegó mucha gente de Medellín. Allá en el municipio es una cárcel nacional, pero pues mucha gente de Medellín y de otros lados. Claro. Los papás y las familias no podían creer que esas personas estaban ahí, que podíamos mostrar una obra y podíamos mostrar otra faceta de ellos. Desde ahí entendí cómo el teatro sí puede ser transformador de vidas y del ser. Yo creo, Betty, que para vos de esos momentos hermosos que se graban en la memoria de uno, ver todos esos taxis que llegan, los papás, los familiares de esos personajes, pues que no estaban allí pues por gratuidad de la vida, sino que de cierta manera habían pasado por procesos muy complicados, pues yo creo que eso le llena a uno el corazoncito, ¿no? Sí, y saber que, bueno, que ellos, la policía y todos confiaban en mí. Yo les decía, confían en mí, yo sé que ninguno se va a volar. Pues había mucha seguridad. Y el teatro tenía pues una entrada y 2 salidas, pues, o sea, entonces eran cubriendo las 2 partes, pero yo les hice jurar a ellos que pues eso no iba a pasar. Claro. Conmigo, ¿cierto? Y la confianza que tenían en mí y en ellos y la seriedad, y ellos vieron cómo habíamos ensayado tanto y todo. El premio fue maravilloso, pero yo pienso que yo aprendí más de ellos que ellos de mí. Por supuesto, me imagino que es un aprendizaje impresionante que aún te queda pues en tu memoria esos recuerdos y esos aprendizajes que sacaste allí. Betty, hablando de esto del teatro y de un poco de esas puestas en escena que has llevado a cabo, me gustaría saber cuál ha sido tu personaje favorito, alguno de los que hayas interpretado en alguna ocasión, y si no es uno, pueden ser varios. Sí, muchísimo. Lo que pasa es que, a ver, mi género es dramático. Para mí ha sido muy difícil y es uno está en total aprendizaje el hacer reír a la gente. Mi género es poner a llorar a la gente, es que la piel se dice, que su corazón se arrugue con los personajes. Hay personajes que me gustan mucho, yo he estudiado mucho a Carrasquilla, pues yo me considero hija de Carrasquilla, donde voy digo yo soy hija de Carrasquilla. Los cuentos de Carrasquilla no están escritos para teatro, pero entonces yo los adopté para teatro, les hice guión, porque yo también estudié dramaturgia, y les hice guión y los llevé a escena. Me encanta el personaje de la muerte, porque puedo jugar con él para llevarlo como a un carnaval en danza y en teatro, que ustedes saben que son las 2 fuertes míos en los que me muevo. Puedo jugar con ese personaje de danza, pero también puedo jugar con ese personaje de la muerte, del misterio. Y también me gusta mucho elaborar como el vestuario, entonces cómo me craneo ese personaje, que no sea como el del esqueleto, sino cómo creo ese personaje que sí se vea nuestro, pero que impacte, que una vez dijo, Dios, cómo camina esa muerte. Claro, y también esa hecha de vestuarios muchas veces, cuando no hay mucho presupuesto, no hay muchos medios, simplemente las ganas de hacerlo
eso es un reto también muy bonito y que le puede sacar a uno la creatividad, Betty, ¿no? Claro, uno dice, bueno, ¿yo cómo hago esta muerte? Y empecé a trabajar con cabuya. En mi pueblo no hacen cabuya, pero entonces yo me vine para acá, para la Oriente, y conseguí cabuya. Luego esa cabuya la tinturé, y entonces esa cabuya tenía matices de verdes y de rojos. Ajá. Y esa cabuya se arrastraba, mi rostro fue muy deformado también con látex, era muy cadavérico. Decía, y la gente decía, ¿y esa muerte cómo camina? Pero luego después muestra una muerte que baila, ¿cierto? Que es de carnaval, que es alegre, que se burla de la vida. Entonces, son esos contrastes que hay, ¿cierto? Me gusta mucho ese tipo de personajes. Excelente, Betty. Me gustaría saber, Betty, ¿qué te motivó personalmente a involucrarte en este arte? Principalmente pues en el teatro, que es algo que te atraviesa, y creo que también la danza, que es algo que te gusta mucho. Creo que algunos de tus hijos también han seguido pues esa línea de la danza, ¿no? Sí, ¿y sabe por qué? Pues le digo lo de mis hijos, porque es que las casas de la cultura para mis hijos era el patio de la casa. Entonces ellos salían del colegio, de la escuela, y pasaban a la casa de la cultura en la que yo he estado. Entonces ellos están muy permeados por la parte cultural. Por supuesto. Bueno, ¿qué me motiva? A ver, mi bisabuela, llegando a la historia, cuando yo decía, pero pues como por qué esa inclinación, mi bisabuela era cuentera, era de la época de cuenteros que se la llevaban para Medellín a contarle las historias de Carrasquilla a los ricos del pueblo. Entonces mi bisabuela se andaba mucho por ahí, empecé a como averiguar yo por qué tengo como eso, y resulta que era que también estaba en mis genes, estaba conmigo, ¿cierto? También es muy importante cuando los profesores en el colegio te dicen, vos puedes servir para esto, métase por este lado. Y eso hace invitaciones para todos los profes que nos escuchan, para los alumnos que encuentran profes chéveres, escuchen a esos profes, que esos profes le dicen a uno, vea, váyase por este lado, que esto le gusta. Y tener, por ejemplo, esos papás que lo apoyen a uno también en eso no es fácil, pero también tener unos papás que dicen, no, usted es muy buena para eso. Mi papá no se perdía una presentación mía en ninguna parte. Entonces eso hace que uno diga, oh, wow, sí, me voy a meter como por este lado, ¿cierto? Betty, yo creo que tus papás saben, pues ese impulso que te dieron en su momento fue muy importante, porque si a día de hoy todavía el pensar es que no se puede vivir del arte, y los papás le dicen, usted no estudie nada que tenga que ver con arte porque eso no se vive, y todavía es el pensar de la gente. Es muy bonito que incluso en tu época, Betty, tus papás te dijeron, sos muy buena para eso y hazle por adelante. Y me motivaban. Le cuento que yo pequeña, de 5 años, 6 años, mi papá me montaba en la mesa del comedor cuando llegaba una visita, que para que les declamara un poema que yo me había aprendido que se llama El Gato. Entonces la gente era maravillada escuchándome El Gato. Y en el colegio, pues realmente casi todos los actos cívicos yo aparecía por todo. Ustedes saben cómo es eso, ¿cierto? Claro. Cuando dices eso de que los papás no apoyan, mi sobrino es teatrero. Mi sobrino él salió también de la Universidad de Antioquia y él es maestro en artes. Y cuando él dijo que iba a hacer eso, los papás no les gustó. La mamá dice, no, entonces va a ser como la tía también para allí para acá y no sé qué. Y bueno, yo me he movido, no, porque, a ver, los papás quieren que uno consiga plata. En el arte uno consigue plata, pero es tan feliz. Yo puedo decir que soy feliz con lo que hago, me encanta lo que hago y moriré haciendo lo que hago. De hecho, mi hijo nace en un tablado. Estaba yo en un taller de dramaturgia, me empezaron los dolores horribles. Estaba en Medellín, en un taller de dramaturgia. Yo viajaba con todas las dificultades para ir a Medellín. Estaba haciendo dramaturgia con Henry Díaz y yo era con esos dolores y yo, Dios mío, un día que me nazca mi igual que entonces todo el mundo era molestado, es que no, hay que abrirle paso aquí a la profe porque a lo mejor nace el niño en este tablado. Ay, pues eso fue una falsa alarma, pero sí era muy particular, me cuidaban muchísimo. Mi hijo tiene una gran sensibilidad porque hice muchísimos talleres, yo me meto mucho en lo que es festivales internacionales. Y entonces ahí me decía, ay, ¿será que el hijo de uno sí está preparado para esta sensibilidad tan grande en el mundo? Y mi hijo es súper sensible, pero me angustiaba y yo, ay, Dios mío. Pero bueno, el teatro es todo eso y yo soy eso, yo soy esa persona. Qué bueno, Betty, no, pues esas anécdotas me parecen súper bonitas y también me parece excelente. Y me gustaría saber, ¿vos crees, Betty, que realmente a día de hoy sí se puede vivir del arte? Pues vea, yo vivir del arte
Sí se puede. A ver, es muy duro, es muy difícil. Los emprendedores, ahorita después les cuento cuál es mi proyecto a seguir. Ahorita porque dice, usted ya se va a jubilar y entonces ¿qué? Ahí termina su vida. No, ahí va a empezar otro tipo de vida mía. Entonces uno dice, vive uno, no, en nuestro país no vive uno con lo necesario, porque uno aprende a cargar, a estar casi sin maletas, a saber qué cosas son más importantes en la vida, porque hay que volver a lo simple. Entonces uno vive con una gran simplicidad. A mí me dicen, no, usted fue para el santuario, ¿y por qué no viene aquí al pueblo con carro? En el santuario ya además que usted consiguió para un carro. Y yo le dije, me gusta más irme a pueblear los domingos con mis hijos, me gusta más ir a conocer otros países. Pues no necesito un carro, porque disfruto más de un bus y de la gente. Y si me tengo que colgar de los carros o de las chivas, me cuelgo porque me encanta, o montarme en la parte de arriba y disfrutar el paisaje. El Capacete. Capacete, yo monté muchísimo en Capacete, y de hecho montábamos muchísimo en las, primero que nos dejaban con los grupos de danza, los grupos de teatro que no teníamos transporte, nos íbamos en las volquetas. Ajá. Por Dios, nos íbamos en eso a recorrer Colombia. Y por eso yo, mejor dicho, yo me puedo decir que conozco Colombia en toda esa parte cultural, porque me he movido en todo ese aspecto. Qué bien, Betty. Me gustaría también saber, Betty, cuál es la técnica más interesante que has explorado en el trabajo con la creación artística o con algún personaje complicado. Bueno, la técnica mía es dramaturgia en el espejo. ¿En qué consiste? En que yo tengo un personaje, entonces tiene una línea del tiempo. Yo a ese personaje le creo el antes y el después. Luego, cuando ya lo tengo visto, digo, listo, voy a empezar a mirar qué personas pueden ser de la comunidad, son ese personaje. Y me voy a buscar personas y a meterme a vivir con ellas. ¿Qué hice? Con un trabajo que llevamos a Nueva York, de La Mata de un cuento de Tomás Carrasquilla, una abuela, que es una abuela demasiado triste, todo lo que pasa con ella, que los invito a que lean ese cuento. Entonces yo me fui, estuve con esa abuela, viví con esta persona adulta, viví con ella, casi dormía con ella, porque ya también el teatro, como le digo, tiene que atravesarme todos los sentidos, su olor, ¿cierto? Cómo cogía ella la taza para comer, cómo caminaba, cómo hablaba, cuál era su mirada, porque hay una mirada de tristeza en ella grandísimo. Entonces yo necesitaba untarme de ella para poder hacer ese personaje, y es lo que hago. Entonces cuando hay personajes así, voy y busco como esos referentes que me pueden ayudar a crear el personaje. Genial, Betty, excelente. Y me imagino que también en medio de esa técnica espejo también hay una parte de trabajo con comunidad muy bonito, por lo menos de escuchar a las personas, de escuchar de sus desahogos, sí. Y la investigación también, pues la parte humana de la persona, también volverse como amigo de ellos. Sí, porque uno empieza a convivir con ellos en todos los aspectos. Cuando, por ejemplo, yo estuve con Víctor Gaviria y empezamos a trabajar, Víctor Gaviria, el cineasta, de ahí yo pues trabajé con él en la película de Simón el Mago, en Santo Domingo, que de aquí, de Medellín me fui con él a trabajar la película de Simón el Mago. Pero no tanto el Simón el Mago, porque yo conocía todo lo de Santo Domingo, pero cuando ya nos vinimos a hacer, por ejemplo, La Vendedora de Rosas, yo estuve apenas un mes con él, no fui capaz de seguir en ese mundo. Para mí era muy difícil el mundo, porque él trabaja con actores naturales, me pasaron cosas muy difíciles. Durísimas. Entonces yo había pedido permiso, ya estaba trabajando con el municipio, había pedido permiso por 3 meses y al mes me regresé. No fui capaz de vivir ahí porque en ese tiempo mataron a los protagonistas, hubo que cambiar, había recesos, fue muy, muy difícil. Entonces pero por ejemplo ahí cuando se iba a trabajar eso, yo me fui para todas las partes de las comunas, cómo vivían ellos ahí también, para poder entender. Yo no trabajaba como personaje, pero yo era la que trabajaba con el vestuario y el maquillaje, entonces yo me fui metiendo como en todo eso. O sea, uno va y se mete allá para poder entender muchas cosas que Víctor quería mostrar en su película, y esas realidades son desgarradorísimas, ¿cierto? No dice, Dios mío, ¿cómo en esta pieza puede dormir tanta gente? Es una pieza que ahí tiene un baño pequeñito y que tiene la cocina y que tiene un colchón. No. Increíble. Entonces es muy duro, pero bueno, uno se mete en esas realidades cuando a uno esto le gusta tanto. Y al que le gusta le sabe también, sí, por supuesto. Definitivamente. Betty, ¿cómo manejar la frustración o los errores en el proceso artístico y de creación? Me imagino que, por ejemplo, cuando mataron a los protagonistas fue un momento de frustración y de nostalgia muy fuerte.
Bueno, para mí sí era una realidad ahí, pero entonces uno dice, bueno, o se queda en este mundo, pero pues como yo no estaba como actriz, claro, sino que estaba como ese apoyo de vestuario y maquillaje, y cerquita de eso, no, eso es muy doloroso, cualquier cosa de esa es muy dolorosa. De hecho, cuando muchos de mis compañeros de la cárcel, cuando salieron a su realidad a Medellín, muchos los mataron y las familias me llamaban, eso me afectó muchísimo. Yo tuve que estar con psicólogo para entender. Y luego me dijeron, no, es que usted no se puede meter tanto con los muchachos de la cárcel, sino que tiene que despegarse de ahí. Pero ha sido muy difícil porque uno empieza a tener una camaradería con ellos, claro, y uno ser amigo de ellos, ¿cierto? Claro. Entonces, yo lo que digo realmente, cuando está uno metido en este cuento, entonces es un reto donde me debo motivar, debo ser disciplinada y debo ser estudioso para poder continuar. Si a mí un personaje me queda grande, ¿cierto? ¿Cómo hago? ¿Cierto? ¿Cómo hago si yo tengo que hacer unos performances en la calle y me da susto encontrarme con la gente? Entonces, ¿cómo me estudio? ¿Cómo me enfrento a eso para que ya eso no sea tan doloroso para mí, ¿cierto? Que yo también te he visto mucho de ti haciendo personajes educativos, saliendo a la calle y a través de un personaje, una puesta en escena, tocar la realidad y educar, crear cultura, que es muy difícil. Es muy difícil, y hubo uno que me gusta muchísimo, que era en pandemia. Y en pandemia yo estaba vestida, yo estaba de clown, y tenía una cajita. Yo soy recicladora de cosas. Entonces, en esos días me encontré una caja que parecía como un ataúd pequeño. Lo pinté de negro, le puse una camándula y con mi gesto le decía, ¿usted quiere llegar aquí? Entonces, a los que no tenían el tapaboca le decía, ¿usted quiere venirse para este lado? Entonces, que hubo mucha gente que era impresionante la cantidad de gente que salía de tapabocas o las ponía debajo la nariz, no le daba. Entonces yo me iba cuando los abuelos, cuando la gente salía, que tenían esas pilotas que tenían que entregarles, a ellos se les entregaba el subsidio de plata y de todo eso. Yo, ay, jue madre. Entonces me dijeron, vea, era muy particular, porque yo en pandemia trabajé como nada. Yo tenía varias cosas en pandemia, era profesora, entonces grababa. Claro. Mi hija en la casa me ponía las grabaciones a los chicos, los videos. A las 6 de la mañana estaba funcionando con mercados para entregar mercados. Y a veces estaba ahí cuando decían, Betty, necesitamos un personaje para esto. Entonces habían cosas, yo en la casa del abuelo, que era donde teníamos todos los mercados, allá yo tenía diferentes trajes, y cuando menos pensaba, estaba entregando mercados, en otro estaba montada en una carroza, saludando a los niños y tirándoles confites, que esto también fue muy bonito, claro. Y en otras estaba diciéndole a la gente, vea, póngase el tapabocas, por favor. Entonces eso para mí fue también muy bonito, realmente. Que en pandemia yo creo que para mí una de las imágenes más claras de pandemia era ver esas carrozas educativas, o por lo menos esas carrozas que intentaban elevar un poquito el ánimo de la población en medio de tanto encierro, en medio también de una complicación, y en ese encierro que traía complicaciones muchas veces incluso dentro de la familia. Entonces se veían todo el tiempo, tal vez apartamentos muy pequeños. Ver esas carrozas, yo creo que a más de uno le salvó la vida, y si no le salvó la vida, le alegró el rato. Era maravilloso porque nuestro alcalde nos llevaba y recorríamos las veredas. A veces nos íbamos temprano y llegábamos tardísimo a la casa. Una vez en la Semana del Niño, que eso se volvió un mes, ya nos veníamos para acá porque estaba muy tarde, cuando dice el alcalde, no, devuélvase, tienen que ir a Vargas porque hay unos niños que están con las cobijas en la carretera esperando que ustedes pasen. Y lo único que nosotros les llevábamos pues era nuestros personajes y confites, nada más. Y esos niños eran felices con vernos. Y yo, Dios mío, ¿cómo no nos devolvemos? Claro, hay que devolverse. Claro. Estábamos cansados, llevados, pero ver a esos niños tan contentos. Y yo, qué pecado le estamos tirando, pues estamos dando dulces nada más, pero ellos eran felices. Esas imágenes de pandemia a mí me marcaron muchísimo. Yo decía, hijo de madre, todo lo que se hizo en pandemia. De hecho, a mi hija en estos días en la universidad le pusieron a hacer un trabajo, y ella decía, si a mí me ponen a hacer un personaje de heroína, digo que mi mamá en pandemia.
Qué bonito. Y yo, ay, porque mis hijos me han apoyado, mis hijos me maquillan, me aconsejan pelucas, porque es muy charro. Yo, por ejemplo, digo, yo tengo esta plata, con esto me voy a comprar, ay, esto me sirve para este personaje, esto me sirve para este personaje. Y dice, mamá, pero ¿no te quieres comprar un vestido? Yo, no, me encanta más un personaje. Ajá. Entonces mi plata la invierto para personajes, para hacer un performance, porque lo disfruto más. Queda también en viajes y en pueblear. Y en viajes y en pueblear y en sabor a pueblo. Entonces yo, por eso digo que yo realmente sí, afortunadamente puedo decir que soy muy feliz con lo que hago. Qué bueno, Betty. Bueno, me gustaría saber cómo ha evolucionado la percepción de la comunidad sobre este arte, el teatro, a lo largo de la historia, o por lo menos de los años que vos has podido por lo menos visualizar. Me gustaría saber específicamente en el santuario. Sí, claro. Cuando yo llegué aquí al santuario, o sea, yo llegué cuando me dijeron que... Cuando yo vine y propuse pues estar y me dijeron que sí, siempre me da como un poquito susto porque el santuario, yo venía de otro municipio que se llama Caramanta y estuve en Santo Domingo 15 años como directora de cultura allá, luego en Caramanta 1 año, pero de unos pueblos que son más quedados en el tiempo con cosas. Cuando iba al santuario, yo siempre me daba como cosita porque decía, bueno, el santuario, ¿cómo está a nivel de cultura y cómo está a nivel de teatro? ¿En qué año llegaste, Betty? Yo en 2010, en el 2010 llegué. Entonces, yo decía, bueno, empecé a mirar que el festival, y empezó la gente a decirme, profe, aquí se hace un festival de teatro internacional. Ese festival va porque va, o sea, yo ya encontré un empoderamiento en el teatro y eso me encantó. Encontré un público que sabía ver teatro. Yo he andado, pues nosotros hemos andado muchísimo con teatro por muchos lados, pero no había encontrado como un público diferente al de mi municipio, de los municipios que supieran ver bien teatro. Y aquí me encontré un público que estaba educado para ver teatro y eso me encantó. Que veían diferentes tipos de teatro, también me gustó mucho. Entonces, yo que veo, por ejemplo, ahora esa evolución de que sí, listo, claro, es una cosa que tiene que hacer, que ya es un compromiso, que ya ahorita ningún mandatario puede decir, no hago ese festival de teatro, ese festival de teatro lo sé, desde el principio se tiene que haber un presupuesto, que uno sabe que los presupuestos van bajando cada año, que no se puede hacer. Entonces, ¿qué hace uno como gestor? Uno dice, bueno, listo, aquí no nos dan tanto, pero entonces nosotros, durante el tiempo que yo estuve acá como teatro, íbamos a la idea y nos daba una parte, ¿cierto? Íbamos a la Cámara de Comercio y también nos daba otra parte para mejorarlo. Y el Instituto de Cultura también nos ayudaba con otra parte. Y así podíamos engrosar un poquitico el presupuesto para hacer los festivales que se hacían a nivel internacional. Luego ya una propuesta que se hiciera a nivel de zona, ¿cierto? Para tener en cuenta también los municipios cercanos y los quehaceres, ¿cierto? Entonces ya llegó esa otra propuesta, nos acogimos como a esa propuesta y empezar a tenerlos. Que veo, por ejemplo, y vi, yo pensé que aquí en el municipio, que me decían que habían varios grupos independientes, solamente había un grupo, pero realmente no estaba activo el independiente. Aquí ha sido muy difícil tener y que los grupos independientes sobrevivan. Como por todo, yo pienso que los muchachos empiezan muy animados, que van a ser grupo independiente y a veces el comercio se los lleva. Empiezan a que ya están trabajando, ni casi estudiando, sino que en su momento era que trabajaban, cuando menos pensaba, ellos ya no podían seguir con los grupos y eso hace que los grupos se caigan y me da pues como mucha tristeza que eso pase, pero esa es como la evolución que tiene, ¿cierto? Claro. Bueno, Betty, me gustaría, pues ya con ese enfoque que tenés, ¿cómo te soñas el santuario? Ay, me lo sueño con un teatro como espacio que no tenemos, que todo el tiempo lo montamos, decimos qué rico, un espacio de teatro digno de la gente que hace teatro en el municipio, ¿cierto? Como ese gran teatro, porque tenemos el teatro de la Judea, pero es de la parroquia, ¿cierto? Sí. Y hay muchas cosas que hay que mejorar y uno dice, bueno, qué rico poder tener ese teatro. Me lo sueño con promotores de teatro en diferentes partes, tanto en la zona urbana como rural, porque a veces hay solamente un promotor que está ahí, pero esa necesidad también de la ruralidad de tener profesores de teatro en las escuelas, que yo digo, muy bueno, como en una época que se hizo un festival y tener festival, primero el festival municipal y los mejores grupos pasen al festival internacional o al festival que se tiene como zona, pero no hay unos profesores que
pues los profesores de los colegios escasamente les da para dar clase. Total. Entonces uno dice que tiene uno que estar ahí inmerso con ellos, trabajando para que esos grupos de las instituciones o de apartes puedan participar con el apoyo de uno. Entonces sí se necesitan más profesores, yo me lo sueño con más profesores liderando el teatro para que se haga de nuevo el teatro municipal que se hacía en una época y que tenga un espacio digno donde presentarse el teatro, donde presentar los muchachos sus obras. Qué bonito, Betty. Finalmente, para cerrar pues esta pequeña etapa del programa, me gustaría saber cuáles son tus redes sociales para que la gente también te siga. Bueno, yo soy lo más cavernícola del mundo. Ajá. Bueno, yo realmente, mis hijos son los que me han dicho, mamá, ¿usted por qué no monta esto? Entonces ellos me montan cosas en Facebook. Yo no manejo nada más. Ajá. No, y mis hijos son, pero ma, esto tal, eso, yo muéntalo en sus cosas, en sus esto, pero yo no soy casi de redes. Ok, bueno, Betty, pasamos a la sección del programa Preguntas rápidas, respuestas cortas. En primer lugar, ¿hay algún lugar del municipio que te inspire? La cerámica. La cerámica. Me encanta la cerámica porque tiene verde, me puedo encontrar con la historia, tiene agua, como que atraviesa mis sentidos. La cerámica me gusta muchísimo. Es un espacio súper agradable de visitar. Una canción que siempre te motive. A mí me gusta mucho Mercedes Sosa. Uh-huh. Me encanta todo lo de Mercedes Sosa, todo lo que es protesta, me encanta Razón de Vivir la Vida, me encanta Todo Cambia, ¿cierto? Me encanta Alfonsina y el Mar. No, a mí, en mis momentos, conmigo misma, en mi casa, yo pongo esa música. Aunque yo, por ejemplo, no soy de las que me quedo, por ejemplo, si mi hija va para tal parte, yo me meto en lo que ellos estén tocando, lo que quieran cantar, y me sé las canciones y canto y funciono con ellos, o mi hijo, estoy en todo eso. A mí me encanta el Festival de la Chicha, yo voy allá, bailo, canto, río, tomo chicha. Soy como con ellos, yo soy la mamá, ¿cierto? Y si hay momento hay que regañarlo, lo regaño. Claro. No puede decir, uno dice que sus hijos son sus amigos. No, yo soy la mamá y hay momentos en que uno, ¿cierto? Pero también hay momentos en que uno es cómplice de esos momentos tan bonitos, y porque ahí uno realmente conoce a su hijo, claro, que está en ese espacio. Hay mamás que no saben sus hijos qué hacen en la calle, ¿cierto? No. Cuando mi hija me dijo una vez, mi hija terminando bachillerato me dijo que quería estudiar modelaje. Yo, ay Dios mío, modelaje no, ¿qué es eso tan horrible? Y dije, bueno, listo. Y me fui para allá a ver cómo era eso. Uh-huh. Y de hecho, ¿y sabe qué resulté siendo? Profesora de teatro para modelos allá, porque encontraron que mi hija tenía una expresión corporal grandísima. Y ella dijo, no, es que mi mamá es profesora de teatro y yo estoy en la Casa de la Cultura de Danza. Y entonces me llamaron de allá y dicen, venga, ¿usted por qué no nos da unas clases? Y empecé a dar, y con eso le pagué a mi hija, y en ese momento pues mi hija es modelo profesional de allá, le pagué, ayudé a pagarme la carrera de mi hija allá, dando clases de teatro. Entonces, y yo me metí allá a ver qué es lo que mi hija quería hacer, ¿cierto? Entonces yo siempre, cuando mi hijo dijo que quería ir a estudiar a la Nacional, yo me fui para la Nacional a ver qué era, cómo era, conocer los profesores. Entonces, uno como papá, y esto para los papás que de pronto nos escuchen, no, vayan y miren que hagan sus hijos y háganse cómplices de ellos. No les digan que no son capaces, porque díganle, qué rico, ustedes pueden, adelante, porque eso fue lo que mis papás siempre me dijeron. Y uno sale con muchos miedos, pero uno se va con la bendición del papá y la mamá para ese lugar, para ese enfrentarme a la vida y a las cosas y al qué hacer, porque es que la vida no es fácil. Usted se tiene que enfrentar a un montón de cosas, pero que tiene, como decir, ese respaldo de los papás es muy importante. Fundamental. Betty, ¿libro favorito? Bueno, un libro que me gustó muchísimo se llama El Profesor, de John Campbell. Ese es El Profesor, rico, se los recomiendo que lo lean porque de verdad es maravilloso ese libro. Bueno, y también me gusta El Olvido que Seremos, de Héctor Abad, es también bien interesante. Y el del Profesor, pues sí, también se lo recomiendo. Bueno, Betty, una palabra que defina tu visión del arte. Es un conjunto de emociones para mí, porque atraviesa todo, pues yo puedo mirar cada uno y es tan subjetivo. Entonces todo eso que me emociona y esa emoción, ¿qué me lleva a hacer? Para mí es un conjunto de emociones. Espectacular. Betty, un consejo que le darías a los jóvenes creadores.
Bueno, primero, yo siempre trabajo desde los sentidos, que se dejen permear por sus sentidos, de verdad, que permitan equivocarse, porque no puede todo ser tan así, no, permitan equivocarse, permítanse sentirse derrotados, pero permítanse también salirse adelante, permítanse en todo eso para que vuelvo a surgir con otra mirada, permítaselo. Excelente, Betty. Hora del día en la que eres más creativa. Me puede creer, no es del día, es en la noche. 2 de la mañana. 2 de la mañana. De 2 a 6. Como mamá, cuando estaba en la universidad, entonces dejaba de hacer todo lo de los hijos, ya los hijos se dormían, y la hora en que me dormía un ratico y me despertaba a las 2. Y en la universidad entonces me di cuenta que el mejor momento para crear, cuando tenía que hacer todo lo que había que hacer, escribir, crear, o bueno, que necesito hacer determinado vestuario o algo, yo duermo un ratico, me despierto y empieza a fluir todo, pero entiendo es porque ya no hay nada que yo tenga que estar pendiente como mamá, sino que ahí estoy yo como profesional, que mis hijos están dormidos, están bien, están tranquilos, y ahí encontré una hora perfecta, de 2 a 6 de la mañana, me levanto y hago absolutamente todo, y eso lo cogí de costumbre y todavía lo hago. Así mis hijos estén grandes, fue algo que cogí y me encanta poder haber descubierto que es las 2 de la mañana, es la hora perfecta para mí crear. Qué bien, Betty. Y finalmente, pues cuéntanos un sueño, ya no como te sueñas del santuario, sino un sueño como ya más personal. Bueno, sí, mi sueño es tan hermoso y que los estoy invitando. Mi sueño es, este año espero terminar acá en el santuario. Estoy en esta como asesora de turismo porque, bueno, la vida, por muchas cosas que dio el municipio, estoy haciendo esto, pero quiero irme rápido de acá. Quiero irme rápido porque ya mi casa en Santo Domingo será la casa cultural. Entonces es una casa de cultura donde estoy yéndome, hoy no me fui por estar con ustedes acá, muchas me voy desde los viernes en la tarde hasta los domingos, en la tarde estoy pintando mi casa, le estoy pintando, estoy acondicionando espacios. Yo sé que tengo que cambiarle techo, que tengo que cambiarle piso, pero eso se va yendo con el tiempo y será la casa cultural. Nosotros ahorita pues tenemos este grupo de Memoria de Montaña y hacemos muchas cosas, pero allá ya va a ser la casa en la que va a ser de encuentros, para que la gente vaya, lea, para que la gente, los artistas que quieran encontrarse consigo mismo vayan, y para empezar a formarse con talleres. Y estamos sembrando café. ¿Por qué? Porque mi sobrino tiene un emprendimiento que se llama Que Tomás, que es un café y Que Tomás con el nombre de Tomás Carrasquilla. Sí. Es un café rico, él cuando vivió aquí lo estuvo vendiendo. Y allá se mueve mucho ese café. Entonces estamos en este momento ya con las chapolitas para empezar a sembrarlos en la huerta de mi casa, porque es una casita que tiene su huertecita. Eso queda a 4 cuadras del parque, pero es un lugar muy bonito, muy mágico, porque es una casa muy humilde, sencillísima, pero queda donde está la parte deportiva, donde está la piscina. Y es muy agradable y muy silencioso. O sea, yo me sueño allá mis últimos días haciendo eso. Entonces, por eso decía yo me voy a jubilar este año y lo que quiero es irme para allá, y mi casa será esa casa para toda la gente que no le queda fácil ir a otros lugares, sino que pueda estar allá, hacer arte, crear, que encuentre ese espacio de silencio que a veces uno en las ciudades o en el mismo municipio no encuentro, o en la casa no me dejan pintar una pared, en la casa no es conveniente de pronto que lea esto, que en mi casa las personas puedan ser ellas mismas, y que ahorita, por ejemplo, yo puedo recibir niños desde 1, 2 años, 3 años, porque mi formación me lo permite, y empezar a llevarlos hacia ese lado del arte, porque cuando digo el arte transforma, lo podemos hacer inclusive desde el vientre. Podemos transformar a estos chicos que vienen a este mundo que es tan difícil vivirlo. Así es, Betty. Qué rico irte a visitar por allá. Dios mediante. Bueno, entonces por eso sí los estoy invitando. Cuando ya esté allá y digamos, chicos, estoy inaugurando mi casa, o vengan a mi casa y hagamos un conversatorio con jóvenes, hagamos un trabajo con jóvenes, estaré encantada de que estén en mi casa. Allá estaremos, Betty, Dios mediante. Betty, por último, nos gustaría presentar la pregunta del día y pues hacértela a vos. La pregunta del día de hoy es: ¿cuántas obras de teatro has realizado en tu vida? Por Dios. Llevo 40 años haciendo teatro.
decir que uno hace, por ejemplo, decir que si yo hago montaje, decir que haga 3 montajes por año, ¿cierto? 3 montajes por año, vendrían a ser más o menos 120 obras al año, pero las presentaciones, usted presenta en muchas partes, o sea, eso es un montón. Sí, ya está Siendo montado, hay que pequeñito, mostrarlo. Sí, y uno lo muestra. Hay obras de teatro, por ejemplo, ahorita La Mata, la obra que les dije ahorita que fue a Nueva York, ahorita se va a presentar. Nosotros ganamos un festival de teatro en mi municipio, festival de teatro, primer festival pues que nos ganamos, y que lo presentamos y ganamos en el municipio. Felicitaciones. Vamos a hacerlo ahorita en octubre y va para allá la obra. En ese momento estoy trabajándole a esa obra de La Mata, y esa obra de La Mata la presenté por ahí 20 veces, y ahorita la estoy retomando, ¿cierto? También, por ejemplo, en la Diestra de Dios Padre, que montamos con un grupo, la presentamos por ahí 15 veces. Otra obra muy bonita que presenté estando en embarazo de mis hijos, que se llamaba Solo para Locos, y es un personaje hermosísimo que sale a escena, póngale 50 veces. Entonces, ¿cierto? No podría decirle cuántas obras, porque mi vida se mueve ahí. Entonces, es mi vida la que está ahí en todos estos años de 40 años haciendo teatro. Qué bonito, Betty. Bueno, antes de terminar este programa vamos a presentar el impulso artístico regional. El día de hoy, Santuario en la Casa, con la Sinfónica Roberto Pineda Duque y Punta de Lanza. Una presentación que han venido haciendo desde el año pasado, con los arreglos también de Daniel Zuluaga. Y esta canción se llama Lejanías, de Víctor Ferrer, interpretada por la Sinfónica Roberto Pineda Duque y Punta de Lanza.
Bueno, don Alfredo, muchas gracias por reproducir esa hermosa canción. Yo siempre digo que la Sinfónica Roberto Pineda Duque a uno como santuariano le llena el corazón y lo pone arrozudo con este tipo de canciones. Bueno, Betty, agradecerte mucho por asistir a nuestro programa. Espero te hayas sentido muy cómoda acá y para que te despidas vos también. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, por estar acá. Hacía tiempo que no venía aquí a la emisora. Qué rico. Gracias de verdad. Espero que los chicos, todo esto, todas estas historias, todo lo que ustedes hacen, que ponen sobre la mesa como para que vean que la vida no es fácil, pero que hay que seguir, que no nos podemos derrotar tan fácil. Total. Que hay que seguirla dando toda. Y ustedes, jóvenes muchachos, tienen todo en este momento para que pues sigan adelante, sean líderes, participen en los procesos, participen en la Casa de la Cultura con todo lo que les ofrece o en los grupos independientes con los ofrece. Mejor dicho, sean felices, que es tan difícil poder decir a lo largo de mi vida. Yo ya voy a cumplir 59 años, decir yo he podido ser feliz todos estos años. Entonces que nada les quede grande y que cuando vayan y cuando uno esté ya en el momento de morir, como dice el poeta Víctor Hugo, vida nada me debes, vida estamos en paz. Y eso yo creo que serán las palabras que yo voy a decir en el momento, si me permite Dios despedirme. No, ya cerramos ahí, qué belleza. Muchas gracias, Betty, por asistir. Estamos pendientes, Dios mediante, de qué hablan los jóvenes todos los viernes a las 5 de la tarde. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por acompañarnos en De qué hablan los jóvenes. Nos encontramos el próximo viernes a las 5 de la tarde.